Aquella noche, todas las personas parecían estar muy felices. Todos se veían de buen humor. Yo lo estaba por igual. Ese día cumplía 18 años de edad y mi hermano mayor me llevaría a casa de su novia, pues ella tenía una amiga de mi edad y quizás podríamos hacer algo juntos. Mi hermano siempre me decía que ya era tiempo de que yo saliera del nido y qué mejor ocasión que hoy que era mayor de edad. Llegamos y mi hermano de inmediato se encerró en una habitación con su novia, mientras que yo me quedé en la sala, a solas con la otra chica. Empezamos a mirarnos y el estar a solas hizo fácil el que algunas cosas se dieran. Pasaron cerca de 2 horas, y la chica y yo aún no habíamos dado el primer paso. Estábamos a punto de darnos un beso cuando en eso, mi hermano salió sumamente preocupado de la habitación, y me dijo que teníamos que irnos. Yo quería quedarme con esa chica para poder terminar lo que habíamos comenzado, pues nuestra juventud y los nervios no nos dejaban continuar con el juego del coqueteo y la seducción, pero sin duda, estábamos cerca de dejarnos llevar por el deseo carnal. Sin embargo, mi hermano me gritó enojado que le hiciera caso y nos fuéramos. Yo asumí que quizás se habría enojado con su novia, y por eso quería irse, arruinándome la noche a mí también, por lo que le dije que se fuera y que yo luego me iría a nuestra casa de alguna forma. Él me repitió que no dijera tonterías y nos fuéramos, pero no quise escucharlo, a pesar de que yo no conocía ese barrio, y mi hermano era quien sabía conducir. Yo dependía de él esa noche para regresar a casa. Forzosamente, tenía que irme con él, pero no podía creer que después de haberme llevado a vivir la gran noche de mi vida, siendo todo idea de él, ahora estaba privándome de vivir esa experiencia por primera vez. Definitivamente, esto me molestaba demasiado y jamás se lo iba a perdonar. Sin embargo, algo me hizo olvidarme de mi furia contra él. Empecé a notar que por alguna razón, todas las personas salieron de sus casas para mirar hacia el cielo. Noté que aunque era cerca de la medianoche, en el ambiente comenzó a sentirse una humedad que sofocaba. La confusión reinaba entre las personas que se miraban entre sí. Al parecer, algo habían dicho en la televisión y por ello, al igual que mi hermano, todos salieron a mirar hacia el cielo. Lo admito, olvidé que estaba enojado con mi hermano cuando comencé a sentir algo de miedo. Le pregunté a él qué estaba pasando, pero a lo lejos, una mujer gritó que algo estaba pasándole a la luna. Todos la buscamos en el firmamento y al encontrarla, justo arriba de nosotros, pudimos notar que algo oscuro y de gran tamaño comenzaba a ocultarla, casi como un eclipse, pero a gran velocidad. Comenzamos a darnos cuenta de que era un objeto, una nave, algo era. Yo no creía en los extraterrestres, pero no encontraba otra explicación de lo que mis ojos estaban presenciando, hasta que todos vimos que de aquel objeto que había ocultado casi la mitad de la luna, comenzaron a salir algo así como miles de objetos pequeños que salían disparados hacia nosotros. Eran como avispas a lo lejos, pero era obvio que eso no era de este planeta. El cielo se llenó de relámpagos y luces entre las nubes. La gente comenzó a correr y otros a resguardarse en sus casas. No supe en qué momento perdí de vista a mi hermano. Simplemente ya no estaba ahí analizando la situación. Me pareció lo más prudente el correr hacia casa de su novia y buscar refugio allí. Cuando estuve a unos metros de la casa, ellas estaban aún mirando hacia el cielo y les dije que entráramos. Ellas, al parecer, estaban más interesadas en ver qué estaba sucediendo, por lo que yo entré a su casa buscando dónde esconderme. Ni de loco pensaba en quedarme a convencerlas de entrar. Cuando lo hice, comencé a escuchar gritos muy fuertes que provenían de la calle, de las personas que seguían afuera. Busqué refugio en el primer lugar que se me ocurrió en aquella casa y me pareció buena idea meterme en el cuarto de lavado, pues la puerta era de metal aunque tenía ventanas opacas. Los gritos allá afuera eran terribles. Jamás en mi vida había escuchado gritos así. Entendí que estaba viviendo algo que jamás había visto ni en mis peores pesadillas. Algo que estaba acabando con la vida de las personas allá afuera. Algo que estaba seguro, estaba sucediendo a nivel mundial. Algo que quería acabar conmigo.
De pronto, como de golpe, reinó el silencio. No se escuchaba nada allá afuera. Los gritos desaparecieron. Yo comencé a temblar de miedo, sentado en el rincón de ese oscuro cuarto sin saber qué estaba ocurriendo allá afuera. Comencé a llorar, pero no quise hacer ruido. Sentí que si lo que fuera que estaba en el exterior descubría mi presencia allí, me mataría. Yo mismo cubrí mi boca para ahogar mi llanto, hasta que de pronto vi una sombra que se proyectaba detrás de la ventana de esa puerta. Escuché una voz femenina que empezó a decirme que ya todo estaba bien y que podía salir. Sin embargo, llamó mi atención la tranquilidad y calma con la que me decía eso. Hace apenas 5 minutos, todo el mundo allá afuera gritaba de terror, y ahora, esa persona cuya voz no reconocí, me invitaba a salir de mi escondite. Esa persona sabía que yo estaba allí adentro y no se iría hasta que yo saliera. Entonces vi que otra sombra acompañó a la presunta mujer que me pedía salir de mi escondite. Era la voz de una mujer madura. Definitivamente no era ni la novia de mi hermano, ni su amiga. Quizás era una trampa para mí. Las dos sombras seguían de pie al otro lado de la puerta. Yo ya estaba exhausto física y mentalmente. Habían pasado casi 40 minutos y las sombras seguían allí, y a pesar de que el vidrio opaco me ocultaba, el ver las sombras me hacía sentir que esos dos seres me observaban con total nitidez. Sabían que estaba yo allí, pero no sé qué esperaban que yo hiciera, pues ya no habían intentado hacerme salir hablando conmigo. Sin embargo, debido a la tensión del momento, había olvidado mi teléfono celular, y recordé que lo tenía cuando empezó a sonar debido a una llamada. Dicho sonido les confirmó mi presencia en ese cuarto, pero lo más aterrador fue el escuchar cómo varios seres comenzaron a correr hacia la puerta, comenzando a golpearla con una fuerza difícil de explicar al grado que el primer golpe destruyó las ventanas y dobló la puerta metálica con gran facilidad. Era increíble la violencia con la cual estaban dispuestos a ir por mí. Comencé a llorar abiertamente. No tenía a dónde correr. No había forma de escapar de allí. Solo sentía los pedazos de la ventana cayendo sobre mí. En uno de los últimos golpes, la cerradura salió disparada contra la pared, haciendo un enorme hueco. La puerta finalmente cayó al suelo en cuestión de unos cuantos segundos. Cerré mis ojos,